no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que... En nuestro último capítulo hablamos sobre la felicidad y planteamos la visión de Aristóteles sobre cómo llegar a ser feliz. Pero esa visión de Aristóteles incluye un altísimo grado de compromiso y de comunión con la sociedad, con la comunidad. La felicidad, tal como lo piensa Aristóteles, no puede darse solo en el plano personal individual sin que la polis, la comunidad, la ciudad, viva esa vida virtuosa que él propone. Ahora, ¿qué pasa cuando la crisis social, política y económica hace estallar por los aires ese sentido de comunidad tan necesario para la plenitud que propone Aristóteles? ¿Se puede ser feliz en tiempos salvajes? Hablamos de crisis social, política y económica y no nos referimos solamente a nuestros tiempos. Después de la muerte de Aristóteles y de Alejandro Magno, que se dieron ahí casi en simultáneo, la filosofía quedó en medio de una gran crisis. El imperio de Alejandro Magno había estallado y junto con ese estallido político se va a dar un estallido también a nivel social con repercusiones en lo económico. ¿Cómo hacemos para ser felices cuando todas las instituciones que conocemos, cuando todo aquello que había dado soporte a nuestra vida entra en crisis? Esta es la gran pregunta que se viene para los filósofos post-aristotélicos. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. ¿Cómo ser felices en tiempos salvajes? ¿Es posible esa eudaimonía, esa felicidad a lo Aristóteles en una comunidad estallada? Los filósofos post-aristotélicos se encontraron con este problema y van a plantear una idea más o menos así. Todo bien con la vida virtuosa, con el ejercicio del equilibrio, con la comunión plena entre el sujeto y su polis, pero ¿cómo lograr esa felicidad en medio de la crisis? Es la parte que Aristóteles no pudo responder. Hacer el bien nos hace más felices, pero hacer el bien es más difícil que hacer el mal. La respuesta que intentaron dar estos filósofos post-aristotélicos se manifestaron de muy diversas maneras. Realmente va a pasar, después de la muerte de Aristóteles, que se empiezan a multiplicar las escuelas filosóficas en Atenas, al punto de que en una ciudad que en ese momento tenía 100.000 habitantes, había más de 5 o 6 escuelas filosóficas. La Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, pero además van a surgir otras corrientes que vamos a ver en este capítulo. Todas esas corrientes, todos esos movimientos filosóficos, tenían una sola cosa en común, y era el planteo de la idea de que para alcanzar la felicidad, para alcanzar esa plenitud, había que lograr la ataraxia. ¿Qué significa esto? Lo que hay que alcanzar para ser feliz es el estado de serenidad, de tranquilidad, de imperturbabilidad del alma. Y acá me animo a hacer algunas preguntas, porque ese es el modo que nos gusta pensar a nosotros estos tiempos salvajes. ¿Qué significa estar tranquilo? ¿Se puede estar sereno cuando todo alrededor parece derrumbarse? ¿Puedo aceptar tranquilamente lo que el destino me ofrece o la vida se construye de acuerdo a una actitud personal?
Sócrates tuvo muchos discípulos. El más conocido y comentado obviamente fue Platón, pero no fue el único. Uno de esos otros discípulos fue Antístenes, que a su vez fue maestro de uno de los personajes más interesantes y más simpáticos de la historia de la filosofía, que fue Diógenes. No sé si recordarán esa tira que salía atrás de un diario de tirada nacional aquí en Argentina, que planteaba la idea de un perro que acompañaba a un linchera. Del linchera no sabíamos el nombre, pero del perro sí. Era Diógenes. Bueno, ese perro está inspirado justamente en este filósofo. Diógenes llevó a su extremo la máxima socrática de que había que despojarse de todo para poder vivir una vida filosófica, de que la verdadera felicidad no consiste en tener bienes materiales, sino que es más feliz aquel que menos cosas necesita. Y llevó a tal extremo su cuestionamiento a las convenciones sociales de la Grecia antigua, que se cuenta que más de una vez andaba corriendo desnudo o hacía caca en la plaza, o vivió en un barril incluso para demostrarle a sus conciudadanos que todas esas ideas que tenían sobre la política y sobre cómo alcanzar la virtud eran puro invento. Lo que en realidad propone Diógenes en su extravagancia es la vuelta a un estado de naturaleza. Diógenes decía que la felicidad consistía en el dominio de sí mismo y quien menos necesidades tenía era aquel que más podía dominarse a sí mismo y por lo tanto conocerse a sí mismo. Esta idea se puede resumir de una forma mucho más cercana a nosotros. Si querés ser feliz, viví como un perro. Esto parece raro porque cuando nosotros hablamos de alguien que tiene una vida de perros, pareciera que tiene una mala vida. Sin embargo, basta observar a los perros y ver cómo viven. No se preocupan por nada, comen, duermen, hacen caca y su felicidad está absolutamente garantizada. Son súper cariñosos con aquellos que saben tenerlos, que son cariñosos con ellos y más leales que nadie. Esta idea de que ser feliz es vivir como un perro le valió a Antístenes, a Diógenes, el sobrenombre de cínicos. Hoy la palabra cínico se usa para referirnos a cualquier persona que parece desentendida completamente de la realidad. Sin embargo, para estos cínicos originales, para estos primeros cínicos, la igualdad social y la idea de que todos somos iguales frente a la naturaleza era clave para entender esta cuestión de la felicidad. En el próximo bloque vamos a ver otra corriente que también se derivó del socratismo y que implicó una revisión crítica, mordaz, de la filosofía clásica griega. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Antes de pasar a la siguiente escuela socrática, me gustaría contar una anécdota muy genial que sucedió entre Alejandro Magno y Diógenes. Alejandro Magno, Diógenes y Aristóteles murieron ahí en el 323-322 a.C. Pero este encuentro genial que se produjo entre Diógenes y Alejandro Magno está narrado, es parte de una leyenda, digamos, y dice más o menos lo siguiente. Se cuenta que Alejandro Magno llegó a Atenas después de conquistar Grecia para el Imperio Macedónico y que había escuchado hablar de una persona, de un personaje en realidad, que decía que no se necesitaba nada para ser feliz y que tenía cierto desprecio por los políticos. Entonces Alejandro Magno se le acercó a Diógenes y le prometió o le preguntó qué quería, qué deseaba, que cualquier cosa que él deseara la
incluso la mitad del imperio, Alejandro Magno se lo iba a dar. Diógenes, sonriendo y un poco socarronamente, lo miró a Alejandro y le pidió algo, le dijo su deseo. Le dijo: por favor, correte, que me estás tapando el sol. Automáticamente Alejandro, maravillado por esta respuesta tan llena de ironía, dijo a sus generales que lo seguían: si yo no fuera Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes. Y no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Solo sé que no sé nada es quizá la frase más famosa de la historia de la filosofía. Pero hubo otra corriente que llevó hasta el fondo esta máxima y podríamos decir que reformuló la frase de Sócrates. Esta corriente fue la de los escépticos y esta reformulación la podríamos plantear más o menos así. No solo sé que no sé nada, ni siquiera sé que no sé nada. ¿Qué significa esto? Que de lo que no se sabe mejor no hablar. Y entonces la propuesta de estos escépticos para poder alcanzar la imperturbabilidad del alma tiene una resonancia muy interesante para nuestros días. Ellos proponen una actitud frente a la vida que es la actitud de la epogé, suspender el juicio, no hablar de aquello que no estoy seguro. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si habláramos solo de aquellas cosas de las que estamos 100% seguros? ¿Cuántos problemas en nuestra vida personal y a nivel comunitario dejarían de existir si suspendiéramos el juicio, si aprendiéramos a escuchar? Uno de los representantes más importantes de esta escuela fue Pirrón de Elis. Pirrón tuvo la particularidad de ser discípulo tanto de Sócrates como de Gorgias. Sí, de Sócrates y de Gorgias. Así que este cruce se da acá de una manera genial. Y había una actitud entre los escépticos que era una máxima también, que era la de siempre seguir indagando, siempre seguir investigando, siempre seguir buscando y no afirmar nada como cierto. Yo creo que en estos tiempos salvajes, suspender el juicio puede seguir siendo un buen modo de alcanzar esa ataraxia, de aprender a sobrevivir a estas crisis y a entender que cuando algo se rompe a nivel político, económico, social, evitar las frases contundentes y seguir buscando, seguir investigando, puede ser un buen camino para pensar otra cosa. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar de dos escuelas más que empezaron a pensar esta realidad y la cuestión de la ataraxia en la Grecia clásica, pero que siguen teniendo algo para decir en estos tiempos salvajes. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.